Vamos a hablar de don Gregorio Castañeda Soto. Él nació aquí en Zacapuaxtla en el año de 1923. Sus padres, don Gregorio Castañeda Rodríguez, de Teciutlán, él era de las atracciones Castañeda, y su mamá, doña Soledad Soto Vázquez, oriunda de aquí de Zacapuaxtla. Ellos tuvieron solamente 2 hijos, a don Gregorio y a don Héctor Castañeda Soto. De ahí pues comenzaron. Don Gregorio llegó aquí en 1917, hablo de mi abuelo, pero él llegó para arreglar los aparatos electrónicos, radios, ese tipo. Él era de ese tipo de trabajos de oficio, pero al final se quedó porque lo contrataron para hacer funcionar el cinematógrafo, un cinematógrafo de los señores Masip, y él quedó de planta para acá a arreglar, y fue por eso que se quedó. Y ya fue en 1923 que nació mi papá. Y vaya, entre sus múltiples actividades de don Gregorio Castañeda Rodríguez fue radiotécnico, fue electricista, fue peluquero, y vaya, tenía esas facetas, y mi papá de él aprendió. Y la fotografía también de él la aprendió mi papá. Pues como todo, nos decía que al principio le interesaba, veía de niño que quería tomar las fotos, hasta que teniendo 15 años le dijo: ten tu cámara y te me vas a trabajar. O sea que esto comenzó en el año de 1938, donde mi papá ya comienza a los 15 años con la obligación de salir a los eventos sociales, a los eventos políticos de la época, para tomar fotografías. Y durante 56 años estuvo en ese oficio. Vemos que todas las fotos que él tomaba, al reverso siempre aparece sus iniciales o bien su nombre, Gregorio Castañeda, y todas las sellaba. Por eso vemos que aquí, no solamente en Zacapuaxtla, yo he visto en Cuetzalan, en Huehuetla, en diferentes partes de la sierra, fotografías que fueron tomadas por mi papá, porque él salía a la sierra, él iba a caballo, lo llevaban para eventos sociales, y como la fotografía en esos años era algo novedosísimo, no cualquiera podía tomar unas fotos, por lo complicado que eran las cámaras. Sí, hoy día un celular y te saca una gran cantidad de fotos, pero en ese tiempo, solamente, si podemos ver aquí, solamente había fotos de 12 fotografías, de 24 y de 36. Y si se acababa el rollo, adiós diversión. Entonces eso era, y no era tan sencillo, ¿sí? Aquí está una cámara Medalist de 1942 que fue propiedad de mi papá y que él atesoró, y la seguimos atesorando, ¿sí? Porque era esto de desmontarla, poner el rollo, cerrarla bien, ¿sí? Y después de ahí darle el enfoque necesario y la abertura lente, la luminosidad, y luego tomar la foto. Claro. Solamente era de 36. Pero hay una cosa que le voy a comentar. Mi papá, con el trabajo que tuvo, él hacía sus propias películas, él reembobinaba y llegó a tener fotografías hasta de 48 fotos, algo que no se veía en ese tiempo. Y vaya, fue mucho más allá de esa época. Mi papá incursionó a la fotografía, pero también a la peluquería. Fue muy famosa la peluquería de los Castañeda, de don Gregorio Castañeda Rodríguez, Gregorio Castañeda Soto, Héctor Castañeda Soto, que se ubicó en la casa de don Eugenio Ángeles, donde hoy día está una notaría frente al Palacio Municipal, pero también donde hoy está una paletería mero enfrente del parque. Ahí estuvo la peluquería. Tuvo varias actividades, también trabajó en los ayuntamientos colocando los aparatos de sonido porque tenía esa habilidad, y más adelante también tuvo una agencia de publicaciones, vendimos revistas, vendimos periódicos, y ahí mismo estuvo la terminal de una línea de autobuses. Pero de joven, él, inquieto porque anduvo en muchos lados, él logró obtener el permiso de locutor.
Aquí está su permiso, está aquí fechado en el año de 1952 y él fue de la primera plantilla de locutores de una radiodifusora en Teciutlán. Lo puedo decir, la FJ, ahí trabajó, hay fotografías, hay evidencias donde él trabajaba, y en eventos políticos, en eventos sociales, era maestro de ceremonias y esa voz que él tenía era muy parsimoniosa y muy amena. Pero vaya, todo eso fue don Gregorio Castañeda hasta el año de 1994 que él falleció. En la fotografía tenía una forma de decir cuando ya se iba a trabajar: ya me voy, cámara en riestre. Sí, o sea, poner la cámara, y él ponía todo absolutamente en su mochila y a trabajar. Él hacía, ya lo dije, hacía sus cartuchos de películas, hacía el revelado. Yo me acuerdo todavía cuando sacaba sus revelados. Estos son parte de lo que él hacía. Estos son los negativos de esa época. Aquí está esto. Y también hacía el revelado ya del 135. Esto es más actual. Entonces hubo mucho trabajo por parte de él. Él trabajó varias cámaras y podemos ver aquí, ya les enseñé la Mirrorless. La Brownie era una cámara de las primeras cámaras que él tuvo, a donde él con el rollo 120 tenía que hacer todo el movimiento para poder sacar las fotos. Más adelante tuvo la cámara 135. Esta ya era más moderna, pero igual complicada. Aquí vemos, miren, cómo iba el rollo, cómo se reembobinaba para poder sacar únicamente 36 fotos. También llegaron las cámaras manuales, como la cámara 126, porque ya esta ya no tenía que reembobinarse. Ya solamente era un cartucho que se metía y así. Más adelante la cámara de rollo 110, sí lo tenemos acá. Este es el cartucho 110 y era muy fácil. Las cámaras instantáneas que ya llegó a tener él eran de las Polaroid, y él llegó a conocer las cámaras de disco. Todavía en esos años de los 92 llegaron las cámaras de disco que se abrían, y precisamente era un disco que se metía solamente de 14 fotografías, no más. Esto comenzó a modificar y a darle un cambio total a la fotografía y que él dejó conocido. Los rollos que se compraban y que yo conservo uno intacto todavía en su paquete, que es precisamente de la Brownie y que en algún momento tendré que usar, o los lentes intercambiables que se tenía. Él hacía tomas fotográficas. En este caso, miren, aquí estamos viendo al batallón Zacapuazla, comandado por el maestro, los que lo conocieron, el maestro Chucho Rojas. Aquí va, y vaya, una gran cantidad de fotografías de la escuela, por ejemplo, de la escuela 5 de Mayo, ¿sí? Cuando tuvo una orquesta, mi papá también fue parte de una orquesta, porque, lo voy a decir, fue virtuoso de la guitarra, pero si ven en las fotos nunca aparecía él, porque no prestaba su cámara. En ese tiempo no era cuestión, préstame y yo la saco, no. Aquí está la clave de oro. Aquí hay varios compañeros: don Ruperto Mora, Desiderio Gómez, Eleuterio Segura, Alejandro Varela, Pedro Munguía, Toño Cruz y Leobardo Munguía. Todos ellos los conozco en las fotografías que aquí tenemos y que vamos observando y que conservamos. Mis hermanos y yo tenemos un archivo grande que heredamos de mi papá y que en ocasiones hemos publicado, y que pues aquellas personas que nos dicen que si no sabemos eso del derecho de autor, pues yo les digo que sí lo conozco, sí conozco el término y la publico por eso, porque sé que mi papá tomó y yo tengo esos negativos, yo los tengo. No tengo las fotografías, tengo los negativos como tales. En este caso, aquí tengo una gran cantidad de material que mi papá nos dejó,
y miren, es una gran cantidad de negativos de las fotos que tenemos en esta parte de aquí, y aquí yo de aquí voy sacando o voy mandando a imprimir aún todas las fotos, y es una cantidad enorme. Miren, si pueden ver, si lo podemos ver aquí, miren, todo el archivo que don Gregorio dejó y que nosotros atesoramos y que guardamos y que hoy día tendremos que darlos a conocer, o más bien yo las voy publicando. Aquí está, esta es de México Fotográfico, esta no fue de mi papá. Hay un escudo que es México Fotográfico y que retrató el casino de aquellos años, pero al primer plantel de la secundaria 5 de Mayo, está así. Un desfile donde el presidente fue don Moisés Macid, también la sacó. Hay una foto muy antigua que sacó mi abuelo. Aquí está un equipo, el equipo Anáhuac de béisbol, y los que se acuerdan ahorita, aquí está don Santos Cabrera, don Emilio Arriaga, de los que me puedo, tenemos los nombres al revés. Y aquí está otra foto, que esta sí sacó mi papá, del equipo Anáhuac, que está don Jorge Borbolla, ¿sí? Don Darío Cruz, y vaya, todos así los podemos ir conociendo. Otra, en la política, está don Maximino Ávila Camacho y don Mario Molina, y hay muchas personas connotadas de aquí. En los desfiles, cuando se puso la primera piedra de la primaria Carlos Betancourt Molina, aquí está don Julio Lobato, y aquí atrás está el maestro Alejandro Varela. Podemos ir conociendo todo esto, y esto es lo que dejó mi papá en su trabajo durante 56 años. Pues mi abuelo, don Gregorio Castañeda Rodríguez, fue el primero. Sí hubo más fotógrafos, hubo más fotógrafos, no quiero decir que fuimos los únicos, me voy a hablar en plural, pero mi papá trabajó durante 56 años y atesoró gran cantidad de material fotográfico. ¿Y qué siento? Pues un orgullo porque él nos enseñó a conservar, a atesorar y a darle valor a cada una de las cosas que él precisamente hacía. Claro, la fotografía en aquellos años era muy valiosa, algo que era caro, verdaderamente era caro, y que pocos se daban el lujo de pagar el material fotográfico. Y él hacía todo precisamente, desde tomar la fotografía, revelar, imprimir y expender. Todo el trabajo, entonces quiere decir que sí, la ganancia era buena, y de los 6 hermanos que fuimos, uno de ellos ya falleció, pero de los 6, todos salimos adelante gracias al trabajo que él hacía y la situación que él buscaba precisamente en la fotografía. Tenemos este archivo fotográfico, y que, como ya lo dimos a conocer en una ocasión en el 2018 por invitación del Comité Ciudadano Zacapuaza Histórico, pues pretendemos darlo a conocer nuevamente. Tenemos un archivo fotográfico de escuelas, de la sociedad, vaya, muy amplio. Claro, no es nada barato montar una exposición, pero el deseo está, y creo que vamos a lograrlo. Los hermanos nuevamente vamos a unirnos para poder montar una exposición fotográfica.